Sí, un gusto tenerlos acá en Construyamos. Bueno, nuestros seguidores más o menos ya saben lo que hacemos, una red de voluntariado, pero nos gustaría conversar un poco de qué es lo que hacen ustedes en Gente en la Calle. Que nos expliquen un poco. La fundación parte hace 25 años como un proyecto de voluntariado en la zona de lo que conocemos hoy en día La Vega, y inicia una trayectoria de cierta forma hacia la profesionalización del trabajo con las personas en situación de calle, porque actualmente somos una fundación. Entonces, en función de eso, contamos con una red de voluntariado bastante amplia a lo largo de la región metropolitana, y en función de aquello hemos podido de cierta forma responder a la crisis, no como quisiésemos, porque encontramos que también hay bastante falencia y la sociedad civil, si bien debe cumplir un rol importante ahí, el Estado, quien a través de las políticas públicas debe hacerse cargo de las problemáticas que hoy en día quejan a la población en situación de calle. Entonces, en función de eso, somos una institución que tiene una larga trayectoria. Mencionaba anteriormente, pasamos de ser una experiencia de voluntariado a una institución que busca profesionalizar los procesos que estén relacionados al trabajo con personas en situación de calle. Y ahí también el esfuerzo que hemos hecho como institución y también de cierta forma traspasándose a la red de voluntariado, nuestro enfoque es que es la necesidad de promover un enfoque de derechos humanos para la erradicación de la situación de calle. Y esa cuestión es importante no solamente de poder de cierta forma procesarla e impulsarla desde las instituciones públicas también. Ahí hacemos un trabajo en términos de incidencia en los hacedores de políticas, podríamos decirlo, o quienes toman las decisiones, y en función de eso hemos podido identificar a través de la atención que realizamos con personas en situación de calle las distintas complejidades relacionadas a este fenómeno. Por ejemplo, patologías de salud mental o relacionadas a la salud en general, porque cuando empezó todo este contexto de la pandemia y dado el conocimiento institucional que teníamos respecto a la situación calle, nos dimos cuenta que debía ser considerada como una población de alto riesgo, dado que su situación de salud siempre es bastante compleja. También vemos que hay procesos de cronificación en calle. Eso quiere decir que hay personas en situación de calle que, entre comillas, no pueden salir de esta por su propia voluntad, sino que también ahí se necesitan medidas de resguardo y protección por parte del Estado para que estas personas puedan de cierta forma reinsertarse socialmente. Y Perfecto. en ese sentido, hemos podido también a través de la atención que realiza el equipo de atención de la Fundación, tanto en terreno como en los dispositivos que dispone actualmente en la comuna de Recoleta, en Olivos, y así de cierta forma conocer en más profundidad la temática. Perfecto, y Ignacio, para saber un poco, ¿ustedes tienen apoyo del gobierno, de privados? ¿Cómo llevan a cabo sus proyectos? De partida, también saludar a las socias y los socios de la Fundación. Actualmente contamos con más de 20.000 socias y socios quienes hacen su aporte para que nosotras y nosotros como el equipo podamos realizar nuestro trabajo. También de cierta forma abrimos el espacio para que tanto la sociedad civil como el sector privado puedan realizar donaciones o puedan realizar aportes para el quehacer de la Fundación. No nos cerramos a aquellos porque encontramos que la situación de calle es una problemática a nivel nacional que debe ser transversal y que debe ser de importancia para todas y todos los actores que están relacionados a los problemas públicos. Y también anteriormente la Fundación participaba en lo que era lo que conocíamos como los programas del Estado, perdón, asociados muchas veces al Ministerio de Desarrollo Social en este caso, o lo que se conocía como el Chile Solidario, donde uno de cierta forma funcionaba como un albergue en ciertos periodos del año, y actualmente no recibimos fondos públicos, salvo una asociación que tenemos con la Fundación Adulto Mayor y que en conjunto ejecutamos un programa en apoyo a la población de adulto mayor en Chile, porque encontramos también que son una población de alto riesgo y que tienen una alta probabilidad de quedar en situación de calle, dado el abandono que hoy en día viven las y los adultos mayores. Entonces, en ese sentido, nos nutrimos de los recursos de las y los socios que nos hacen llegar a través de su aporte mensual, también a través de las donaciones que nos llegan por parte de voluntarios y voluntarios del sector privado, y cuando encontramos pertinente también postular a los fondos estatales que estén relacionados a la población en situación de calle.
Perfecto, y hablaste de unos resguardos del Estado. ¿Cuáles son esas medidas que toman? Principalmente creemos que actualmente la política nacional de calle tiene su eje central en lo que conocemos como el Plan Noche Digna o el programa Noche Digna, sumado también al programa Calle. En función de eso, el Estado principalmente lo que hace es resguardar a la población en situación de calle durante un determinado periodo de tiempo, principalmente en lo que conocemos en el invierno, Ujú. dado que lo que se conoce como el plan de invierno se activa durante un periodo de meses el tema está en que, de cierta forma, las personas se pueden resguardar del frío o de las condiciones que son muy complejas, sobre todo en la región metropolitana, cuando llegan las lluvias, cuando empieza a aumentar el frío también, y ahí claramente repercute en su salud. No solamente creemos que esas medidas de resguardo, porque también pasa que el programa Calle lo que hace es un acompañamiento psicosocial y sociolaboral para que estas personas puedan reinsertarse socialmente. No obstante, desde la Fundación somos crítica y críticos respecto a dichos programas o dichos ejes centrales respecto al, al, a la política pública que hoy en día se impulsa desde el Estado para con la población en situación de calle, y eso se ve traducido en que durante los últimos años y durante las mediciones que se han realizado durante el 2005 y el 2011 también, a través de estos catastros calles nacionales y el registro social de hogares que se utiliza desde el año 2016 en adelante para poder hacer una medición de la población en calle, nos damos cuenta que el problema ha aumentado. Es decir, las medidas de resguardo que actualmente toma el Estado son insuficientes para la complejidad de la problemática, que está muy asociado también a lo que es el fenómeno de la pobreza. Por ejemplo, hay una compañera pregunta qué tan efectivo es Noche Digna. Bueno, es efectivo en la medida en que las personas son capaces de renunciar de cierta forma a la rutina que se genera en calle, porque también hay que tener en consideración eso, la movilidad en calle es muy constante en ese sentido, y vemos que finalmente no basta con habilitar un espacio para que estas personas puedan dormir y puedan resguardarse durante la noche. Creemos que las medidas de resguardo tienen que ir más allá y, por ejemplo, implementar políticas públicas y políticas sociales desde un enfoque de derechos humanos que vengan a resguardar a estas personas durante todo el año. Y ahí en el sentido, medidas de resguardo no solamente tengan que ver relacionadas con su por decirlo, pernoctación en la noche, sino también medidas de resguardo respecto a la contingencia, por ejemplo, que se pueda presentar en términos económicos, que puedan ser atendidas y atendidos y de cierta forma no haya una interrupción de la asistencia social por parte del Estado. También de cierta forma generar programas de empleo que consideren las complejidades de las personas en situación de calle. Entonces vemos ahí también que las medidas de resguardo que debe tomar el Estado para con este grupo especialmente vulnerable deben ir más allá de resguardar la vida en un cierto periodo del año donde aumentan o se complejizan las condiciones climáticas. Claro. Oye, y ustedes hablan un poco en su página sobre el Plan Código Azul y el programa Noche Digna. ¿Son medidas gubernamentales que ya se están aplicando, funcionan? Si nos podrías explicar un poco de eso, ya que estamos hablando de medidas del gobierno, si son eficaces. Bueno, desde la Fundación se elaboró un reporte técnico que analiza las medidas que se han tomado durante la crisis del COVID-19 y principalmente el plan Protege Calle consiste en lo que conocemos como el plan de invierno, porque finalmente el plan Protege Calle viene a ser un conjunto de medidas en favor de las personas en situación de calle. Ujú. Y por una parte está el plan de invierno y la otra es las medidas extraordinarias que se han tomado por parte del gobierno a través del Ministerio de Desarrollo Social, a través de lo que conocemos como el Comité Asesor COVID-19 para personas en situación de calle, y que viene a tener cuatro ejes importantes, lo que conocemos como el Fono Calle, las rutas calle, y de cierta forma ahí en las rutas calle lo que se hace es generarle asistencia a estas personas, entregándole, por ejemplo, un kit de invierno, cuestión que puedan de cierta forma paliar el invierno, porque ahí también hay un tema importante. El plan Protege Calle Chile hoy en día, en términos de cobertura a través del plan de invierno, que finalmente fue adelantar a la fecha del 15 de mayo la apertura de los centros o podríamos decir de los albergues, dada también que tenían que cumplir ciertas condiciones que antiguamente las personas en situación de calle no estaban acostumbradas, como era, por ejemplo, realizar una cuarentena en un espacio delimitado. Claro. Y de cierta forma, el plan Protege Calle Chile
viene a, por una parte, adelantar una política que ya se estaba implementando por parte del gobierno, que vendría siendo la acogida de estas personas en estos dispositivos, en estos albergues, y también, como mencionaba, el tema del fonocalle, la ruta calle, también de cierta forma lo que se veía como el vivienda primero. Entonces, se estructura de cierta forma en etapas. Una etapa que es primero, de cierta forma, protocolizar cómo debiesen actuar las y los funcionarios que se acogían a este trabajo que realizaban en los albergues. Y por otra parte, veíamos que, por ejemplo, el Fono Calle venía a ser una medida insuficiente porque funciona como si fuese un call center. Ahora, el tema está en que tú no puedes atender una problemática tan compleja desde un servicio como un call center, sino que veíamos que era necesario que se dotaran de profesionales que pudiesen responder a las solicitudes que son bastante complejas. O sea, no solamente se trata de llamar y decir como veo a una persona en situación de calle, como necesito que se vaya a algún albergue, por favor hagan algo, sino también porque uno tiene que anticiparte a ciertas situaciones que pudiesen ocurrir y que también terminan afectando a las personas en situación de calle en ciertos casos, como son los desalojos de los rucos en plena pandemia. Que, por ejemplo, tal vez la reacción de esa persona puede estar condicionada a alguna patología psiquiátrica o de salud mental. Y respecto al Código Azul, el Código Azul, bueno, es una política que se ha tomado por parte del gobierno para poder responder al resguardo de estas personas cuando se detectan y cuando se reportan condiciones climáticas donde la temperatura es baja y donde el viento corre o de cierta forma la velocidad del viento es a una determinada velocidad. Y el problema que está ahí es que muchas veces, si no se cumplen esos factores, no se activa el código azul. Es decir, no se abren los dispositivos para poder albergar a estas personas en situación de calle. Y ahí vemos también que esa cuestión vendría siendo un tanto arbitraria o vendría a desconocer la realidad de las personas en situación de calle en Chile. Entonces, en función de eso, hemos visto que tanto el Código Azul como el Plan Protege Calle son medidas insuficientes para con esta población, Exacto. un grupo especialmente vulnerable y que además no ha seguido las indicaciones, por ejemplo, de instituciones que integran el sistema de derechos humanos a nivel internacional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunció respecto a que los estados debían tomar medidas excepcionales para poder proteger a estos grupos especialmente vulnerables. Y ahí vemos que, de cierta forma, se improvisó bastante con la población en situación de calle, con las personas en situación de calle, no hubo una planificación que fuese suficiente. A nosotras y a nosotros nos pasa mucho que vemos a personas en situación de calle, por ejemplo, que no cuentan con un registro social de hogares, y nos pasa en la práctica. Mm. Y en función de eso, vemos que debiese haberse anticipado el Estado y el gobierno respecto al trabajo con personas en situación de calle, porque iba a ser algo muy difícil de poder abordar en la realidad. Y eso pasó mucho también en que haya desencadenado que en algunos albergues no se hayan podido tomar las medidas necesarias de resguardo para evitar los contagios, por ejemplo, y eso es una cuestión que sucedió. Entonces, de cierta forma, el código azul que viene a activarse para poder habilitar espacios donde las personas puedan pasar en puntual ese día, donde hubo condiciones climáticas desfavorables, y un plan protege calle que de cierta forma viene a omitir la realidad de las personas en situación de calle y no se viene a hacer cargo realmente desde un enfoque de derecho y también de un enfoque de género, porque también vemos que el plan protege calle no considera la dimensión respecto a, por ejemplo, las complejidades de las mujeres y la disidencia sexual en situación de calle. Y esa cuestión pasa, por ejemplo, con que muchas veces las compañeras puedan contar con espacios donde no solamente puedan pasar la noche, sino también se les pueda contener, se les pueda también acoger y proteger y acompañar en un proceso donde muchas veces llegan a la calle por la violencia intrafamiliar que sufren en sus hogares. Entonces también cómo el Estado debiese haberse preparado para poder haber atendido y haber trabajado con esta población en una perspectiva también que no fuese solamente la de asistir, sino también de erradicar, es decir, de poder haber generado las condiciones para que este trabajo se proyectara a largo plazo. Con respecto, bueno, de la situación actual y de la situación que vivimos, que estamos viviendo desde octubre y después vino el coronavirus, ha habido un aumento
en la calle? O sea, ¿ha aumentado el porcentaje de personas que viven hoy en día en situación de calle? Primero mencionar que actualmente el registro social de hogares anexo calle identifica o catastra a más de 15.500 personas en situación de calle. Hay un consenso desde la sociedad civil de que ese número es mayor, que ya supera los 20.000 personas en situación de calle. Y esa cuestión puede, como hipótesis, afirmarse, dado que lo que viene a ser esta crisis del COVID es agravar cuestiones que ya en Chile se venían evidenciando, como es la desigualdad social y económica, por ejemplo. Exacto. Eh, el aumento de las personas en situación de calle va directamente relacionado, por ejemplo, con el aumento de la pobreza y la extrema pobreza, y donde ahí se ubican las personas en situación de calle. También reafirmamos aquello porque hoy en día la tasa de informalidad, es decir, la cantidad de trabajadores informales en Chile ya es muy alta, y si uno lo ve en términos de porcentaje, para la población en situación de calle, el 73% de la población está actualmente realizando un trabajo informal. Entonces, ¿qué pasa cuando tú ves que personas trabajadoras y trabajadores que tenían empleos precarios, que tenían un sistema de protección social o de seguridad social que ante la crisis no le garantizó prácticamente nada, también con las medidas insuficientes respecto al gobierno, respecto a las transferencias? Porque, por ejemplo, pasó mucho y ahí también tenemos el dato duro de que no han llegado personas, por ejemplo, casos concretos, que al perder sus ingresos no pueden seguir pagando un arriendo. ¿Qué Claro. pasa con ella y ellos? Finalmente terminan en la calle. Y también si uno lo ve en términos no solamente de variables o en términos estadísticos, sino también en lo que está sucediendo en la realidad, hoy en día ha habido un aumento masivo de la presencia de carpas y orrucos en lugares públicos. Lo vemos Y eso también nos da la certeza de que la situación de calle está aumentando. Y no solamente el fenómeno a nivel individual, sino también a nivel grupal, que está pasando con las parejas, que está pasando con las familias, que hoy en día están en la calle. Y eso uno lo ve cuando se contactan con la fundación y le llaman y le dicen, oye, acabo de encontrarme con una persona, con una mujer en situación de calle, con sus dos hijas o sus dos hijos acá en una esquina. Me pasó, por ejemplo, a mí con un caso en Avenida Grecia, donde había una nueva complejidad de cierta forma que era necesario de abordar, porque ya no solamente estábamos viendo el fenómeno de las personas en situación de calle a nivel individual, sino también a nivel colectivo, a nivel como en los familiar. extranjeros en este Eh, caso también. exacto. Y ahí uno ve que de cierta forma eso en el trayecto de la crisis, no solamente al comienzo, sino que también en el transcurso de la crisis se ha ido agudizando, porque hemos visto también falencias en términos técnicos respecto a las medidas que ha implementado el gobierno. Por ejemplo, el ingreso familiar de emergencia. El ingreso familiar de emergencia estaba destinado a la población que reportaba ingresos formales o que se haya visto perjudicada gravemente por la crisis. Entonces, si uno ve los factores que impiden a las personas en situación de calle, por ejemplo, a las prestaciones sociales, una persona en situación de calle muy difícilmente va a tener acceso a Internet, por ejemplo, Claro. o va a aportar su cédula de identidad, ya sea porque no tiene los medios para poder resguardar su cédula y poder mantenerla, o porque también producto de los desalojos que realizan los municipios y carabineros de Chile, vemos que pueden llegar a perder sus pertenencias, y sus pertenencias como una cédula de identidad que es tan vital, por ejemplo, para poder acceder a las prestaciones sociales hoy en día. Entonces, vemos que se cumplieron una serie de factores que son estructurales, como por ejemplo el aumento de la pobreza, el aumento de la desigualdad, el aumento de la violencia de género también, que es algo que muchas compañeras y que también al interior de la fundación se ha evidenciado, lo que ha tenido como producto el aumento en las calles, en las vías públicas, en los lugares de personas en situación de calle. Los albergues, en ese caso, ¿cómo pueden ayudar? O sea, sabemos que tienen número restringido de personas o cómo está también, tienen acceso a Internet, por ejemplo, cuando tú hablas de que no tienen muchos recursos, ¿a quién recurren en este caso? ¿Podrían ir a un albergue y abastecerse de todo lo que necesitan o es algo demasiado utópico que uno tiene una mentalidad de que un albergue es un espacio en donde podrían refugiarse y estar, pero no es la realidad? Y además, quiero preguntarte, en este caso, ¿cómo se toman las medidas sanitarias? Porque también podría ser un foco de contagio, ¿no es así?
desde el gobierno y directamente desde el Ministerio de Desarrollo Social se tomaron ciertas medidas y también y en eso se traduce, por ejemplo, en la generación de protocolos para poder cumplir con las medidas sanitarias. Por ejemplo, tú bien mencionabas que estas personas no superaran el número de 20 personas en dichos dispositivos. Ahora, el tema estaba en que muchas veces esos lugares no cumplían con los requerimientos técnicos para poder cumplir las medidas preventivas, como por ejemplo que las camas estuviesen separadas a 1,5 metros de distancia. Muchas veces también pasa que la calidad, y ahí no es responsabilidad, por ejemplo, de las instituciones que ejecutan este tipo de servicios, sino también del Estado, entonces uno ve que finalmente no se tenían las condiciones necesarias para poder albergar a la cantidad de población, porque también si uno ve lo que hoy en día está llegando a los albergues son cercanos al 20-25% de la población en calle. Entonces, ¿qué pasa con el resto de la calle dura? Y ahí también, respecto a lo que tú mencionabas, si podían acceder a Internet o a ciertos servicios para poder postular a esto, eso ya queda a criterio de los albergues o del equipo profesional y la capacidad técnica que tienen para poder responder a aquellos requerimientos. Por ejemplo, desde la fundación, y ahí también ha cumplido un rol central el equipo de seguridad social, que respecto a poder generar instrumentos, insumos, para que en el trabajo en red que realizamos con distintos albergues, las personas puedan postular a estos beneficios. Porque también pasó que al no tener una determinada cantidad de albergues contemplados, para poder cobijar a una determinada cantidad de personas que si bien ya no iba a ser el 100%, pero por último, no sé, el 70% de la población en calle, no iban a tener las condiciones, por ejemplo, para poder realizar este tipo de servicios, porque pasa muchas veces también que las personas no portan su cédula de identidad y también, por ejemplo, desconocen si en algún momento llegaron a cotizar o no en alguna AFP, o si, por ejemplo, cumplen con los requisitos para poder acceder a alguna pensión de invalidez o de vejez. Y ese trabajo con anterioridad, es decir, la capacitación de los equipos de estos albergues, no se realizó con el debido tiempo y antelación. O sea, no se previó la magnitud de la crisis y la fragilidad del modelo en Chile respecto al impacto que iba a tener el coronavirus. Y ahí vemos que ese número no puede ser determinado. De hecho, como fundación hemos demostrado nuestra preocupación hacia el Estado, hacia el gobierno, hacia el Mideso, respecto a que se hace necesario contar, por ejemplo, con un número concreto respecto a cuántas personas en situación de calle finalmente pudieron acceder al ingreso familiar de emergencia. Ese número no está actualmente, no se sabe. Entonces ahí vemos también que hubo una falta de anticipación o una lectura que fue bastante inocente para que finalmente viéramos que los equipos de los albergues tuviesen que capacitarse con organizaciones de la sociedad civil para que las personas en situación de calle pudieran acceder a estas prestaciones y beneficios sociales. Vemos falencias entonces en lo que es el trabajo de parte del gobierno, del Estado, pero ustedes trabajan con privados, como de qué manera se podría ayudar, porque nosotros como al ser una red de voluntariado, ustedes yo creo que también necesitan ese tipo de red y también distintos tipos de iniciativas que sean vinculados con la gente de la calle, ¿no es así? Como, ¿cuáles son sus desafíos? ¿Qué es lo que necesitan? A eso va un poco la pregunta. De cierta forma, yo creo que es importante que la población entienda que el contexto actual en Chile es de una grave crisis de derechos humanos. Esa grave crisis afecta gravemente a la población en situación de calle. Solamente para dar como antecedente, para posteriormente responder a tu pregunta, hubo un caso bastante complejo respecto a una vulneración a los derechos humanos de una persona en situación de calle en la comuna de Los Espejos, donde la fundación presentó una querella porque esta persona, en el contexto de las manifestaciones sociales en el marco de octubre, esta persona fue alcanzada por un proyectil balístico percutado por Carabineros de Chile. Entonces, ¿qué pasa ahí? Por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta del Estado en términos de reparación, de reconocer también el error, de hacer justicia con estas personas que hoy en día vemos que, ya hay una lectura también que realiza, por ejemplo, el equipo sociojurídico, se necesita capacitar tanto a los funcionarios del Estado, en este caso Carabineros de Chile, el Ejército también en un contexto de pandemia o en un estado de excepción constitucional,
como también funcionarios, por ejemplo, municipales. Y ahí el aporte que pueden hacer las y los voluntarios, las y los, pues de cierta forma, organizaciones que están en la sociedad civil, ya sea empresas privadas o instituciones que ejecutan también los programas calle o que se vinculan de alguna forma con la problemática calle, nosotros siempre potenciamos mucho el trabajo en red. Es decir, entendemos que esta tarea, que es bastante grande, que es también bastante urgente de resolver, tiene que ser con todas y todos quienes estamos por la perspectiva de la erradicación. Y en ese sentido no nos cerramos a estar en estos espacios. Por ejemplo, actualmente nos vinculamos con la comunidad de organizaciones solidarias, que agrupa a una cantidad significativa de instituciones que trabajan con grupos especialmente vulnerables o con grupos que están asociados a lo que es la pobreza en Chile. Y ahí vemos también que es necesario porque queremos incidir no solamente en el discurso, sino también respecto a la concepción y la percepción que se tiene con las personas en situación de calle. Y ahí vemos también que con la red de voluntarias y voluntarios también es fundamental porque al no ser una institución con muchos recursos, vemos que, por ejemplo, las alianzas que podemos hacer con nuestras y nuestros voluntarios es importante. Y ahí pasa mucho, por ejemplo, cuando planificamos actividades, donde hacemos público, por ejemplo, lo que son las ferias de servicios sociales que realiza la Fundación, donde, por una parte, brinda servicios básicos, como lo pueden ser la alimentación, el desayuno, un almuerzo, de cierta forma también prestar o asistir con una ducha, porque son personas que hoy en día son vulneradas respecto a su acceso al derecho al agua, y ahí es una cuestión que está muy asociada a la pandemia, no podían cumplir las medidas preventivas, o sea, exigirle a una persona en situación de calle que se lave las manos con agua potable y jabón líquido prácticamente es desconocer la realidad que están viviendo. Y en función de eso, ahí tienen un rol importante la de los voluntarios, porque también hemos permitido que a través de las profesiones o del oficio que tienen estas personas, contribuyan a poder de cierta forma generar por un momento un mejor pasar, pero también de cierta forma perspectivar el trabajo que debiese hacerse con las personas en situación de calle. Y ahí, por ejemplo, mencionarte un ejemplo, acá en la Fundación se han hecho operativos de salud, donde las personas en situación de calle han podido, y ahí también en alianza no solamente con red de voluntariado, sino también con instituciones públicas como son los CEFAM, poder hacerse exámenes preventivos, por ejemplo, lo que se conoce como el EMPA, el examen rápido del VIH, de la tuberculosis también, porque son enfermedades o son de cierta forma infecciones que están presentes en las personas en situación de calle, dado que son o el descuido de su salud también se debe a factores como, por ejemplo, relacionados a su salud mental, como podríamos decir la depresión. Entonces, vemos también ahí importante generar esta red de trabajo o una asociación entre instituciones del Estado, como son los CESFAM, que son finalmente quienes ejecutan la política de salud a nivel comunitario, como también voluntarios y voluntarios que activamente se ofrecen en apoyar la labor de la Fundación. Pero ustedes Y ahí vemos que generan estas instancias para que el voluntariado quizá no profesionales, estudiantes, como tú dices, gente que necesite apoyo psicológico, por ejemplo. Yo sé que hoy en día el tema de la salud es primordial, pero quizás hay gente que necesita en este minuto apoyo financiero, apoyo jurídico, quizá. En ese caso, ustedes abren la instancia para un voluntariado, quizás no profesional, pero sí para estudiantes que estén dispuestos a ayudar hoy en día en esa situación. anterior a la pandemia lo hacíamos. De hecho, venían y asistían a las dependencias de la Fundación cuando realizábamos, por ejemplo, la Feria de Servicios Sociales, que es una vez al mes, donde participan más de 100 personas en situación de calle en algunas ocasiones, sobre todo en invierno, porque buscan un lugar de resguardo donde puedan pasar el frío. Y también respecto a la actividad que realizan los equipos de trabajo. O sea, por ejemplo, los voluntarios y los voluntarios cumplen un rol vital respecto a la alerta, es decir, cuando ven un caso que es extremadamente grave, cuando se necesita llevar a una persona a un albergue o a un centro de salud, esas puertas se abren, porque también de cierta forma participan del trabajo que realiza la Fundación y siempre abrimos también el hecho de que ellos puedan aportar para apoyar ciertas causas. Por ejemplo, la Fundación también, en ese sentido, el principio de solidaridad no es solamente una cuestión de caridad, sino también es el ejercicio de la reciprocidad y la empatía con grupos que han sido históricamente excluidos. Y ahí, por ejemplo, también nos apoyamos con juntas de vecinas y vecinos
la pandemia nos ha dado la oportunidad de poder trabajar con grupos que han hoy día asistido humanitariamente a las personas en situación de calle. Entonces, ¿qué hacemos como fundación? Generamos los insumos técnicos y también la orientación y de cierta forma la asesoría, podríamos decirlo de cierta forma como algo clave, para que estas personas y estas voluntarias y voluntarios puedan apoyar a las personas en situación de calle. Y eso se ha visto, por ejemplo, en la entrega de almuerzo en ciertos puntos donde no llega la asistencia humanitaria de algunas organizaciones, dado que no pueden movilizarse ampliamente. Abrimos las puertas para que sea un centro de acopio también en su momento, donde los voluntarios podían venir no solamente a dejar cosas, sino también a buscar insumos como alimentos, por ejemplo, o elementos de protección personal para que pudiesen realizar ollas comunes. Y ahí el compromiso siempre estaba respecto a que las voluntarias y los voluntarios terminaban siempre diciendo, bueno, también queremos ayudar a las personas en situación de calle, no nos queremos solamente quedar con quienes estamos tal vez en peligro de estarlo. Entonces, siempre tratamos de abrir eso, y la experiencia también histórica que tiene la Fundación es respecto a un programa de voluntariado que se realizó a la interna de la Fundación. Y ahí, por ejemplo, se le facilitaba a las personas para que pudieran acompañar a adultas y adultos mayores que estuviesen internados en hospitales, personas en situación de calle, y ahí también igual hacer una aclaración. Como fundación tratamos de que las personas que son identificadas como, por ejemplo, dentro de los grupos especialmente vulnerables, como son niños, niñas y adolescentes, adultas y adultos mayores, pacientes psiquiátricos, no sean consideradas personas en situación de calle. ¿Y por qué? ¿O cuál es la justificación de aquello? Porque el Estado tiene la obligación de asistir, de resguardar y tomar medidas de protección con estos grupos. Es decir, por ejemplo, un adulto mayor no debiese ser, si está viviendo en la calle, no debiese ser considerado una persona en situación de calle. Y ahí nosotros vemos que para definir a este grupo especialmente vulnerable, son personas que están o pernoctan o viven o realizan su vida en la vía pública, y que no solamente tienen la vulneración o la ausencia de una vivienda, sino también de una serie de derechos como son la educación, la salud, el trabajo, la previsión social, y que están dentro de los 18 y los 60 años. Para eso, nosotras y nosotros es clave, porque ahí también hay una obligación de ciertos servicios de que respondan a la complejidad de que una persona llegue a estar pernoctando, viviendo en un lugar público. Y ahí me refiero, por ejemplo, a Sename, a Senama, a Senadis también, que pasa con las personas en discapacidad que por no poder acceder a un empleo, dada su discapacidad, terminan en la calle. Y eso es súper importante de aclarar también, y esperamos poder transmitírselo con bastante claridad a las voluntarias y los voluntarios y a la población en general. Es el Estado quien debe garantizar los derechos de estas personas que pertenecen a estos grupos especialmente vulnerables y que consideramos que no están en situación de calle. Claro. Están preguntando al público si existe en Chile una ley de protección y garantía de los derechos a las personas en situación de calle. En Chile actualmente no. No existe una ley que garantice y de cierta forma promueva la protección y la garantía de los derechos de las personas en situación de calle. Y ahí también porque si uno ve el paradigma de las políticas públicas relacionadas a este grupo especialmente vulnerable, viene mucho arraigado desde la caridad y el asistencialismo. Anterior, por ejemplo, a la década de los 2000, esta no era una preocupación a nivel nacional. De hecho, ni siquiera existía un conteo de la cantidad de personas en situación de calle. El año 2005, desde el Estado recién, se realiza un primer catastro, y que tiene su continuidad del año 2011, pero que también tienen diferencias, porque el primer catastro se aplicó solamente en las comunas que tenían 60.000 personas o 60.000 ciudadanos y ciudadanos en adelante. Y el 2011 viene a ser a nivel nacional, es decir, no vienen a quedar fuera ninguna de las comunas que tenían esa población o de que estuviesen debajo de esa cantidad de población. Y en ese sentido, ahí hay un déficit por parte del Estado, hay una ausencia de una política pública, de una ley que garantice los derechos y la protección de las personas en situación de calle, pero también ahí hay un debate interesante, que es respecto a qué pasa si legislamos respecto a la garantía y la protección de los derechos de las personas en situación de calle en particular, y la reconocemos de esa forma, claro, pero vemos que aquello también podría de cierta forma llegar a perpetuar la situación de calle.
Claro, ¿Por qué debiésemos hacer la diferencia? O sea, entendiendo que es una persona que está excluida socialmente, que vive en un contexto de pobreza y extrema pobreza que es bastante complejo, y que también dada la crisis actual, vemos que, por ejemplo, los sectores de medianos bajos ingresos también podrían llegar a pasar a la pobreza y, ¿por qué no, a la situación de calle? claro. Entonces, ahí hay un debate y también de cierta forma la ausencia de esa ley puede deberse también respecto a que hoy en día en Chile, si bien la población está más sensibilizada respecto al fenómeno y la problemática de la situación de calle, vemos que debe haber un consenso social a nivel nacional que sea transversal y que tenga su eje central en lo que hoy en día hemos promovido como fundación respecto a la erradicación. O sea, debe existir una ley que proteja y garantice los derechos de este grupo especialmente vulnerable, pero que también de cierta forma promueva la erradicación y la prevención de la situación de calle, que eso son dos cuestiones también necesarias de mencionar. Por Claro. ejemplo, para la Fundación es muy importante que se tomen medidas respecto a la prevención que no solamente sean relacionadas, por ejemplo, a cuestiones que muchas veces se ven asociadas a la situación de calle, como lo es el consumo problemático del consumo de alcohol y drogas, sino también, por ejemplo, respecto a la salud mental. En Chile debiese promoverse y actualmente descansa un proyecto de ley en el Senado respecto a la salud mental en Chile. Es decir, por ejemplo, ¿qué sucede cuando una persona, producto de una crisis económica, pierde su trabajo, pierde su fuente de ingreso, no tiene con qué alimentar a su familia? De aquello devienen muchas situaciones que son complejas de abordar, y en ese caso puede venir, por ejemplo, en un cuadro agudo de una depresión. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Dónde está la activación o un mecanismo que de cierta forma recuerde y proteja? Y ahí en ese sentido debemos también promover lo que es la prevención, por ejemplo, también aumentar lo que son la calidad del empleo en Chile. Claro. Si uno puede ver, la masa laboral ha aumentado. La última propuesta del gobierno en materia de empleo es la creación de prácticamente 1.500.000 trabajos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando esa calidad del empleo es baja? Y eso es un fenómeno que no solamente afecta a Chile, sino a América Latina en general. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, vemos que es arbitrario que las condiciones que hoy en día tienen las mujeres en el trabajo son peores que la de los hombres, porque están relacionadas sobre todo a lo que son los trabajos asociados a la reproducción social de la vida? O qué pasa, por ejemplo, con los rubros que están altamente feminizados en la economía chilena y que hoy en día vemos que están participando activamente en la resolución de esta crisis. Y ahí me refiero directamente, por ejemplo, a las trabajadoras de la salud. Entonces, en ese sentido también vemos que la prevención tiene que ir de la mano con la erradicación y que estas medidas deben ser tomadas desde un enfoque de derecho humano y también incorporar lo que son las convenciones y los tratados internacionales. Ahí yo creo que también cumple un rol importante, por ejemplo, que se reconozca el convenio 82 de la OIT, refería a materia de seguridad social, o también que se implemente lo que son las convenciones, como por ejemplo la Belén du Pará, que respecto a lo que son los derechos de las mujeres y en términos también de la erradicación y la prevención de la violencia de género en nuestra sociedad. Entonces, vemos que es necesario que las políticas públicas adopten estos estándares internacionales, no solamente para garantizar y proteger los derechos de las personas en situación de calle, sino que también promuevan lo que es la erradicación y la prevención de la situación de calle. Claro, mira, Víctor hace una buena pregunta, ¿qué diferencia hay entre que exista un programa a que exista una ley para las personas en situación de calle? O sea, tú lo explicaste un poco, pero para dejarlo más claro. En Chile, lo que viene a regular o establecer el marco de una política pública es una ley. Eh, el problema está en que esa ley puede contener una política pública que contenga programas sociales, y en eso uno lo puede hacer directamente, o cómo acceder a esa información es a través del Ministerio de Desarrollo Social. Uno ingresa a la página del Ministerio de Desarrollo Social y ve que están estos programas sociales como relacionados a lo que son los centros para la superación, eh, también lo que es el programa Calle y el programa Noche Digna, que son la vértebra de la política nacional Calle. Entonces, hoy en día, la diferencia es que exista un programa que aborde parcialmente e insuficientemente la realidad de las personas en situación de calle, por ejemplo, en comparación a una ley o una política pública que lo haga desde una perspectiva integral,
es decir, considere tanto la vulneración de derechos como las complejidades que presentan las personas en situación de calle. Y ahí, por ejemplo, sería bueno que no solamente esa ley respecto a la erradicación y la prevención de la situación de calle converse por sí sola, sino también pueda armonizarse en el marco normativo chileno con otro tipo de legislaciones. Y ahí, por ejemplo, desde el programa Bienvenido, es importante lo que se alerta que la política migratoria en Chile genera situación de calle. Y esa es una cuestión que, por ejemplo, una política pública como la Política Nacional de Calle no aborda, o está ausente, o carece de. Y ahí pasa porque, por ejemplo, la tramitación, y esto no afecta a todas y todos los migrantes por igual, o de cierta forma también uno puede hacer la diferencia, porque en Chile está la diferencia entre el migrante y el extranjero. Quien viene de Europa, por ejemplo, a quien viene de países como de América Latina, o del Caribe. Y ahí vemos, por ejemplo, que no solamente son las barreras en términos idiomáticos, sino también, por ejemplo, respecto a los vínculos primarios o secundarios, respecto a los grupos que estas personas puedan llegar a tener, porque muchas veces uno puede llegar a Chile y orientación de quién va a tener. Y ahí vemos cuestiones que son problemáticas porque no podemos, de cierta forma, recibir y acoger a una persona migrante que viene, de cierta forma, escapando de conflictos sociales que son bastante complejos y duros, y en Chile prácticamente vengan a sufrir la misma o más violencia que vivían anteriormente en sus países. Y ahí también vemos que hay una política migratoria desactualizada que no cumple con los estándares internacionales respecto a los derechos humanos, y eso va asociado, por ejemplo, a que hoy en día el Departamento de Extranjería e Inmigración no de abasto con las solicitudes que se realizan en Chile, o que prácticamente ponga condicionantes tan complejas de cumplir, y ahí también está asociado mucho al mundo del trabajo. ¿Qué pasa con las migrantes y los migrantes que llegan a Chile y no pueden acceder a un contrato de trabajo y por ende no pueden regularizar su situación de forma óptima? Entonces, ahí uno ve que se pueden establecer programas que no sean parciales, sino que conversen con una ley o una política pública mayor y que vayan en esta perspectiva de la erradicación y de la prevención. Y eso es súper importante aclarar porque muchas veces también pasa en el programa Calle, por ejemplo, que los egresos pueden ser voluntarios, pero no necesariamente tú vas a cumplir con el proceso de acompañamiento de 24 meses. Ese proceso puede durar menos porque las personas pueden llegar a cumplir o pueden alcanzar las condiciones que le permitan salir de la calle, pero eso inclusive puede ser temporal, porque ¿qué pasa si después, accediendo a un empleo precario, quedas sin trabajo? Que hay muchos adolescentes en la calle, si hay albergues o residencias enfocadas en ellos. La acogida de esto, de lo que son niñas, niños y adolescentes, irían lo que conocemos directamente como son los centros de protección de la infancia. Eh, que exista un albergue especializado para niñas y niños en situación de calle, por lo menos desde la fundación lo desconocemos. Porque prácticamente si un niño, una niña y un adolescente está en calle, lo que debiese hacer por ley, y por eso también no existen hoy en día estos albergues para niñas y niños en situación de calle, es que ella y ellos deben ir a estos centros de protección de la infancia. Debiesen ser derivados ahí, y de cierta forma también ahí porque hay una responsabilidad en el Estado, porque si no es en sus padres o madres o el entorno familiar en que recaiga la tutela, recae directamente en el Estado esa tutela. Entonces, las personas deben ir a un centro de protección de la infancia y no a un albergue como se señala, salvo que estén acompañados por sus madres y padres y que de cierta forma lo permita el dispositivo mismo, porque también hay una cuestión que es bastante importante de mencionar y que omití un poco. Hoy en día, por ejemplo, muchas personas no se acercan a los albergues porque no pueden estar con sus familias dentro de aquellos albergues. Y esa cuestión es bastante compleja porque al final también vimos que no hubo una preparación respecto a esto, es decir, cómo una pareja, por ejemplo, podía contar con una habitación privada en la cual no estuviese expuesta públicamente dentro de un albergue, y también ahí con sus hijas e hijos. A nosotros como fundación nos ha tocado hacer traslados de personas o de familia a su albergue donde se van a quedar con sus madres. Pero ¿qué pasa con estas personas
no están bajo la tutela de un familiar, deben ser ingresados a un centro de protección de la infancia. Preguntan también si muchos vuelven a la calle, ¿cuál sería el programa adecuado? Respecto a los números de las personas que desertan, eh, eso igual es un poco incierto porque no existe un monitoreo respecto a las cifras de las personas, por ejemplo, que desertan de los programas calle. Eh, o de, por ejemplo, lo que se conoce con, con los dispositivos que implementan distintas instituciones privadas a través de lo que se conocen las licitaciones, porque también si uno ve este servicio de alojamiento, el Estado lo licita privado. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que vemos que igual de cierta forma hay una rotación bastante alta. Hay personas que pasan por estos dispositivos y después salen, vuelven a entrar. Eh, Personas que entrando a estos dispositivos tienen una mala experiencia. Entonces, ¿qué pasa? Que no deciden acogerse a los programas del Estado o de la municipalidad, en este caso, como el programa Calle. Y ahí la pregunta yo creo que es bastante interesante respecto a un programa adecuado. Un programa adecuado vendría siendo un programa que tuviese una perspectiva de derechos humanos, es decir, que reconozca que estos grupos hoy en día, o este grupo especialmente vulnerable como son las personas en situación de calle, deban tener una reparación por parte del Estado y la sociedad. Y ahí, por ejemplo, debe ser un programa que aborde las distintas dimensiones de la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, que sería un programa adecuado que tuviese lo que es la dimensión de, por ejemplo, el trabajo, que estas personas pudiesen no solamente capacitarse en términos técnicos, sino que también pudieran optar a un empleo que les genere las condiciones, por ejemplo, para poder estudiar. Y ahí también un programa sería adecuado si incorporara una perspectiva de derecho en términos educacionales. Es decir, por ejemplo, no se tiene una cifra exacta, pero sabemos que hay personas que en situación de calle que presentan un nivel o no han terminado, mejor dicho, no han terminado su ciclo escolar. Y en ese término, por ejemplo, hay personas que ni siquiera han terminado la básica o la media. Y esa afirmación se asevera con que hoy en día en Chile existan más de 4 millones de adultas y adultos que no han terminado su formación escolar formal. ¿A qué me refiero con eso? Que pasen desde primero básico hasta cuarto medio. También nos pasa, por ejemplo, que pasa con programas que no contemplen lo que es el analfabetismo en situación calle. Y eso pasa muchas veces también con personas que son mayores. Y eso también, de cierta forma, viene a expresar lo que muchas veces venía denunciando la y los estudiantes respecto a la crisis que vive hoy en día el sistema educacional. Y ahí también no solamente tiene que incorporar lo que es la educación y el trabajo, sino también la salud, que las personas en situación de calle hoy en día no dependan de la discrecionalidad de la profesional o el profesional de la salud para que sean atendidas y atendidos integralmente. También qué pasa con la vivienda. Debiese ser una cuestión que debiese estar asociada no solamente a un programa, sino a una política pública. Y ahí también, por ejemplo, y esto ha sido un trabajo bastante importante que han hecho nuestras compañeras, que también un programa adecuado sería el que abordara integralmente lo que es la violencia de género, y en particular también lo que es la violencia machista. Hay muchas mujeres que tienen un historial de violencia que a pesar de ser un porcentaje minoritario en términos de situación calle, y ahí también hay una gran diferencia, hay mucho más hombres que mujeres en situación de calle y disidentes sexuales, pero también ¿por qué pasa eso? Porque vemos que en términos de percepción, claramente la calle como lugar público es un lugar mucho más peligroso para las mujeres que para los hombres. Y eso se ve, por ejemplo, en que las compañeras, a través de estos programas, por ejemplo, y ahí hay una interpelación directa que en su momento hizo la Fundación con Cernamec, o con el Servicio Nacional de la Mujer y el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, porque también sabemos que a nivel nacional y a nivel global no está catastrada la totalidad de las personas en situación de calle. Entonces, como por ejemplo señala mi compañera Carla en una columna publicada en El Mostrador, ¿cómo vamos a elaborar políticas públicas sin siquiera saber la cantidad exacta de mujeres que están en calle? Y esa cuestión es preocupante, o también no tenemos claro cuáles son las causas de esta llegada a la calle.
y ahí uno ve, por ejemplo, cuando escucha el relato de las compañeras que principalmente son agredidas por sus parejas o familiares de más alto rango, como podrían ser sus padres, sus abuelos, sus tíos. Y ahí también hay una interpelación que hacen hoy en día las mujeres y sobre todo el movimiento feminista respecto a que hoy en día el Estado debe promover políticas públicas desde un enfoque de género o desde un enfoque feminista que considere de forma integral el abordaje de la violencia de género. Oye, para ir cerrando, Ignacio, lo último que te queríamos preguntar es un poco volver a hablar sobre la red de voluntariado. ¿Cómo respondió el voluntariado a esta crisis? Si has recibido menos ayuda, quizás son momentos difíciles en donde igual en estos momentos de crisis quizás no sé si uno es más individualista o da más en este caso. Nos gustaría saber cómo ha reaccionado el voluntariado y bueno, también para cerrar, cuáles son sus desafíos de ahora y cuál es el llamado también a la gente. Podríamos distinguir dos momentos de la crisis respecto al rol y el apoyo del voluntariado. En su momento recibimos, y ahí también agradecemos mucho a las voluntarias y los voluntarios de la Fundación porque hicimos un llamado a apoyar a las personas en situación de calle. Entonces, ¿qué sucedió? Que nos llegaron muchos alimentos, nos llegaron muchas donaciones también que, por ejemplo, alcohol gel, mascarillas para las personas en situación de calle, protectores faciales, y en ese sentido, ahí tenemos como por ejemplo que hayamos podido sostener una olla común que en algún momento de la semana llegó a alimentar a casi 300 personas. Hemos recibido el apoyo de nuestras voluntarias y voluntarios a través de distintas formas, ya sea aporte económico, a través de la entrega de alimentos y insumos de protección personal, pero no solamente eso, y es una cuestión que también se mencionó con anterioridad, que es que las voluntarias y los voluntarios, pese también a las restricciones que establece una cuarentena, han podido apoyar a las personas en situación de calle. Y ahí, de cierta forma, la Fundación ha elaborado protocolos instructivos para que las personas puedan tomar tanto las medidas preventivas como también puedan relacionarse de una forma que no involucre un paternalismo, es decir, de obligar a las personas en situación de calle a recibir esa asistencia humanitaria, sino que lo hagan a través del diálogo, de una relación horizontal, que también ahí establecemos que es bastante importante ese trabajo y que lo han desarrollado principalmente nuestras compañeras y compañeros del equipo de atención, que son trabajadores y trabajadores sociales. Ignacio, nos Entonces, quedan 20 segundos en la conversación, quizás se nos corte, pero pucha, para que dejes un saludo a la página, quizás nos quedan 20 segundos. muy breve. Creemos que es necesario erradicar la situación de calle, que las y los voluntarios y las personas que nos quieran apoyar lo sigan haciendo, que también manifiesten su interés de las distintas formas posibles y que, como decimos y reiteramos siempre, que la calle no calle.